Yo soy Eliseo. El hombre que caminó detrás de un profeta cansado, no desde la comodidad, sino desde la entrega total. El hombre que siguió a alguien que cargaba sobre sí, no solo un manto, sino el peso de una nación herida. El hombre que aprendió que los verdaderos herederos espirituales no nacen en escenarios iluminados, ni en plataformas llenas de aplausos, ni en ambientes donde todos te celebran. Nacen en el polvo del camino, en los días silenciosos, en los lugares escondidos, en el esfuerzo que nadie ve. Porque el llamado auténtico no se fabrica, se forja, se madura, se prueba, se pule. Eliseo. No fui el más fuerte. No fui el más popular. No fui el más intelectual. No fui el más impresionante a los ojos de la gente. Pero fui algo que pocos están dispuestos a hacer. Fui el que permaneció. Fui el que no huyó. Fui el que no retrocedió. Fui el que no soltó lo que Dios había puesto delante de mí. Fui el que decidió quedarse cuando otros se cansaron, cuando otros se rindieron, cuando otros se desviaron. Mi historia no comienza con un milagro espectacular. No comienza con un fuego del cielo. No comienza con un gran momento de gloria. Mi historia comienza con una decisión. La decisión de renunciar. Renuncié a mis campos, donde trabajaba con estabilidad y abundancia. Renuncié a mis bueyes, que eran símbolo de riqueza y seguridad. Renuncié a la vida cómoda, a lo que me era familiar, a lo que me daba control. Renuncié a mi propia agenda, para recibir la agenda de Dios. Y allí, en ese momento silencioso, en ese cruce entre lo viejo y lo nuevo, en ese instante donde lo conocido moría y lo divino nacía, entendí una verdad que marcó mi destino para siempre. El manto espiritual no se hereda por deseo. Se hereda por obediencia. El manto no cae sobre los talentos. El manto no cae sobre la apariencia. El manto no cae sobre los favoritos de la gente. El manto cae sobre los que tienen un corazón que dice: aquí estoy. Úsame. Hoy te contaré mi historia. Una historia de determinación profunda, de persistencia sobrenatural, de sacrificio silencioso, de lealtad inquebrantable, y de herencia divina. Una historia diseñada no para entretenerte, sino para transformar tu corazón. Una historia que te enseñará, desde lo más profundo del alma, cómo se recibe lo que Dios te ha prometido. Porque las promesas no se conquistan con palabras, sino con un caminar constante. Comencemos. Porque estás a punto de escuchar no solo la historia de Eliseo, sino el modelo de cómo Dios levanta herederos espirituales en cada generación. Capítulo 1. El llamado. Cuando Dios te encuentra trabajando. Estaba yo arando mis tierras. No estaba orando en un monte. Ni estaba en un templo. No estaba buscando ser profeta. Ni estaba esperando una palabra. Estaba trabajando. 12 yuntas de bueyes. Esto no era pobreza. Era abundancia. Productividad. Era estabilidad. Estaba viviendo una vida tranquila, ordenada, predecible. Una vida que muchos hubieran envidiado. Una vida donde yo tenía control. Una vida donde nada faltaba. Y entonces, sin anunciarse, sin explicación previa, sin señales del cielo, sin trompetas, sin visiones, Elías pasó. Ese hombre impredecible. Ese profeta marcado por Dios. Ese hombre que cargaba sobre sus hombros el peso espiritual de una nación. El hombre temido por reyes, perseguido por Jezabel, respetado por el cielo, despreciado por algunos, admirado por otros, pero reconocido por todos. Como alguien cuya palabra no caía al suelo. Y él no me habló. No me explicó nada. Ni me llamó por mi nombre. No me pidió permiso. Ni me dio una profecía emocionante. No me entregó un mensaje glorioso. Ni me prometió doble porción. Solo hizo esto. Arrojó su manto sobre mí. Primera de Reyes 19:19. Un acto silencioso, pero más poderoso que 1000 palabras. Un gesto que no tenía sonido, pero cargaba destino. Un movimiento que parecía simple, pero contenía una transferencia espiritual. Ese momento cambió mi historia. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien más preparado? ¿Por qué no un profeta joven? ¿Por qué no un levita? ¿Por qué no un erudito? ¿Por qué no un hombre de influencia? Yo era un trabajador. Un agricultor.
Un hombre común. Pero Dios no mira lo que miran los hombres. Dios mira disponibilidad. Dios mira disposición. Dios mira obediencia. El manto nunca cae sobre el más preparado, sino sobre el más dispuesto. Ese día aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Cuando Dios te llama, te interrumpe. Interrumpe tus planes, tu rutina. Interrumpe tu seguridad, tu orden. El llamado de Dios no te acomoda. Te sacude. Te incomoda. Te mueve. Te obliga a soltar algo para recibir algo mayor. Y entonces Dios te hace una pregunta silenciosa, que solo tu corazón puede responder. ¿Estás dispuesto a dejar lo tuyo para recibir lo mío? Yo respondí no con palabras, sino con acciones. Maté mis bueyes, mi productividad. Quemé mi arado, mi respaldo económico. Cerré mi pasado, mi antigua vida. Y seguí a Elías. Sin condiciones. Sin contratos. Sin garantías. Sin saber exactamente qué vendría. Porque entendí que no puedes tomar un nuevo manto mientras sigues aferrado al viejo. Capítulo 2. El secreto de un verdadero hijo espiritual. Yo seguí a Elías. Pero quiero que entiendas esto. No lo seguí para ser famoso. Ni lo seguí para obtener un puesto. No lo seguí para heredar su poder. Ni lo seguí para aparecer frente a multitudes. Lo seguí para servir. La gente veía a Elías como profeta, pero yo veía a un hombre. Un hombre cansado. Un hombre que había enfrentado guerras espirituales intensas. Un hombre que había cargado palabras duras sobre reyes. Un hombre que había confrontado naciones enteras. Yo fui llamado a servirlo. A sostenerlo. A caminar con él. A aprender de él. A honrarlo. Yo lavaba sus manos. Cocinaba su comida. Cuidaba su descanso. Preparaba su espacio. Atendía su cansancio. Estaba presente en su soledad. Escuchaba su silencio. Guardaba sus secretos. Aprendía de su espíritu. La Biblia dice en 2 Reyes 3:11 que Eliseo era el que servía a Elías. Antes de heredar un manto, tu carácter debe aprender a servir. Hoy muchos quieren plataformas, pero no quieren procesos. Quieren autoridad espiritual, pero no quieren responsabilidad espiritual. Quieren unción, pero no obediencia. Quieren fuego, pero no altar. Quieren herencia, pero no entrega. Pero aprendí algo que marcó mi destino. La verdadera promoción espiritual siempre llega después de la fidelidad silenciosa. Dios no confía un manto poderoso a un corazón orgulloso. Dios no confía un legado a un espíritu impaciente. Dios no confía doble porción a un carácter inestable. Yo no serví para ser visto. No serví para buscar reconocimiento. No serví para generar admiración. Serví porque mi espíritu sabía que el que camina con un Elías no solo aprende, hereda. Quien honra un manto, recibe un manto. Quien sirve un llamado, hereda un llamado. Quien permanece, recibe doble. Capítulo 3. Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Llegó un momento en que quedó claro. Elías no estaría mucho tiempo más en la tierra. El cielo ya estaba preparando su partida. Y aunque yo no sabía todos los detalles, mi espíritu percibía que se acercaba una transición. A veces no puedes explicar lo que sientes, pero sabes que algo está por cambiar. Ese fue mi escenario. Y entonces comenzó el recorrido. Gilgal, donde Dios corta con el pasado. Elías me dijo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Gilgal. Pero algo dentro de mí ardía. Yo sabía que ese no era momento para quedarme. No era momento para acomodarme. Ni era momento para decir, hasta aquí llegué. Así que respondí, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Porque cuando sabes que tu destino está ligado a alguien, no negocias la permanencia. Gilgal. Ese lugar no era solo geografía. Era memoria espiritual. Allí, siglos antes, Dios había dicho a Josué que circuncidara a los hombres de Israel. Allí se cortó la vergüenza de Egipto. Allí se marcó un antes y un después en la nación. Gilgal es el lugar donde Dios corta con tu pasado para habilitar tu futuro. Es el lugar donde Dios dice, hasta aquí llega tu vieja etapa. De aquí en adelante, caminas diferente. Para mí, Gilgal significó esto.
¿Estás dispuesto a dejar atrás identidades viejas, formas viejas, seguridades viejas, para caminar como heredero y no como esclavo? Nadie hereda un manto mientras sigue atado a Egipto interno. Betel. Casa de Dios, casa de vos. Luego Elías me dijo de nuevo: Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y otra vez contesté: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Betel era más que un lugar. Era territorio de encuentros con Dios. Allí Jacob había visto la escalera al cielo. Había sentido que no estaba solo. Allí había dicho: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Betel representa los momentos donde Dios te enseña que tu vida no es solo tierra, que tu llamado no es solo esfuerzo humano, que hay puertas celestiales abiertas sobre ti. En Betel aprendí que no basta con trabajar para Dios, hay que caminar con Dios. No basta con servir a un hombre de Dios, hay que escuchar al Dios del hombre. Dios me preguntaba: ¿seguirás a Elías solo por el manto, o también me buscarás a mí? Porque muchos quieren la unción de un mentor, pero no la intimidad con el Dios del mentor. Betel fue un recordatorio. No hay herencia espiritual sin presencia de Dios. Jericó, donde caen murallas internas. Pero no terminó ahí. Elías volvió a decirme: quédate ahora en Jericó. La lógica decía que me quedara. La comodidad decía que ya había hecho suficiente. Mi carne podía decir: ya has servido bastante, ya caminaste juntos, ¿ya es suficiente? Pero mi espíritu gritaba: todavía no. No sueltes. No te apartes. No ahora. Y una vez más declaré: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Jericó. El lugar donde Dios derribó murallas sin tocar piedras. Donde la obediencia rompió estructuras. Donde cayó todo lo que parecía imposible de mover. Jericó es el lugar donde Dios derriba murallas internas. Murallas de orgullo, murallas de incredulidad, murallas de cansancio, murallas de comparación. Antes de heredar un manto, Dios tratará tus murallas. Te confrontará con tus límites. Te mostrará tus miedos. Te hará ver tus inseguridades. No para destruirte, sino para que aprendas que la batalla no se gana con fuerza humana, sino con obediencia específica. En Jericó Dios me preguntó: ¿seguirás cuando ya no sea emocionante? ¿Seguirás cuando el proceso te confronte? ¿Seguirás cuando entiendas que el manto pesa más de lo que imaginabas? El Jordán, la línea entre lo viejo y lo nuevo. Finalmente, Elías cruzó hacia el Jordán. El río de los comienzos. El río donde Israel había entrado a la tierra prometida. El río donde años después Jesús sería bautizado. El río que marca transición. Elías tomó su manto, golpeó las aguas, y se abrieron. Yo lo miraba. Lo había visto antes operar con poder. Pero ahora sabía que todo eso estaba por cambiar. El Jordán representa el límite. El borde. La raya que separa temporadas. Es el lugar donde Dios te pregunta: ¿quieres seguir siendo servidor, o estás listo para caminar como heredero? No puedes quedarte en la orilla y esperar recibir lo que está del otro lado. El Jordán es el lugar donde tu fe tiene que decidir. Donde tú, quizás, se convierte en sí, Señor. Donde tú, voy a ver, se convierte en no te dejaré. Mientras cruzábamos, mi alma repetía: si Dios me trajo hasta aquí, no es para dejarme sin herencia. No es para abandonarme a mitad de camino. Hay algo del otro lado, que solo se entrega a los que perseveran. Capítulo 4. El arrebatamiento. Cuando el Padre se va y el manto cae. Y entonces ocurrió algo que ningún humano había visto de esa manera. Algo que rompe toda lógica natural. Un carro de fuego. Caballos de fuego. Un torbellino del cielo. Elías subió. Yo miraba la escena con lágrimas. No entendía totalmente la dimensión del momento, pero sabía que nada sería igual. Y grité. No grité, profeta. Ni grité, maestro. No grité, Señor. Grité: Padre mío, Padre mío. Segunda de Reyes 2:12. Porque el verdadero discipulado espiritual no es relación de empleado, es relación de hijo. No se hereda solo conocimiento. Se hereda ADN. Carga. Se hereda carácter.
El manto no cae sobre un extraño, sino sobre un hijo. Mientras Elías subía, algo cayó. No fue fuego. Ni fue un rayo. No fue una tabla escrita. Fue el manto. El mismo manto que un día cayó sobre mí como invitación, ahora caía como confirmación. La primera vez fue un llamado. Esta vez era una transferencia. La primera vez fue una interrupción. Ahora era una comisión. Tomé el manto con manos temblorosas. Lo sostuve sabiendo que no era tela. Era responsabilidad. Era destino. Era peso espiritual. Era señal de que Dios había confiado en mí. Lo que antes había confiado en Elías. Y en mi corazón escuché esta verdad. Lo que serviste fielmente. Ahora te pertenece por herencia. Capítulo 5. La prueba del manto. ¿Dónde está el Dios de Elías? Con el manto en mis manos, me acerqué al Jordán. Lo había visto abrirse bajo el manto de Elías. Ahora el río estaba allí de nuevo, como una pregunta viva. ¿Quién eres ahora, Eliseo? ¿Un siervo sin maestro? ¿O un heredero con respaldo? Tomé el manto, golpeé las aguas, y dije: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Segunda de Reyes 2:14. No era una duda incrédula. Era una declaración profunda. Yo sé quién fue Elías, pero ahora necesito ver quién eres tú conmigo. Las aguas se abrieron. El Jordán respondió. El cielo confirmó. El mismo Dios que respalda a tus padres espirituales, está dispuesto a respaldarte a ti. Si permaneces fiel. Ese día entendí que el manto no es un trofeo, no es un símbolo decorativo, ni es una capa bonita para fotos espirituales. El manto es evidencia de que Dios está dispuesto a repetir milagros. En otra generación. Pero cuidado. El manto no te hace intocable, te hace responsable. Te hace responsable de la palabra. Responsable del altar. Responsable del pueblo. Responsable de la presencia. No es un juego. Es una asignación. Capítulo 6. Fruto del manto. Milagros que confirman la herencia. Después del Jordán vinieron los milagros. No para demostrar que yo era mejor que Elías, sino para mostrar que el mismo Dios seguía obrando. Las aguas amargas fueron sanadas. El aceite de la viuda fue multiplicado. El hijo de la tsunamita resucitó. Naamán fue limpiado de lepra. El hacha de hierro flotó sobre el agua. Dios habló a través de mí a reyes y naciones. Cada milagro era un recordatorio. No es el hombre, es el Dios del manto. Ni es el nombre, es la presencia que respalda. No es la capa, es la obediencia a la voz que envía. El manto espiritual produce fruto en 3 direcciones. 1. En ti. Te rompe. Te humilla. Te moldea. Te enseña dependencia. 2. En otros. Libera. Sana. Restaura. Provee. 3. Para la gloria de Dios. Apunta siempre hacia Él, no hacia ti. Si un manto te hace sentir superior, no viene del cielo. Si un manto te lleva a servir más, amar más, perdonar más, honrar más, entonces es una herencia verdadera. Capítulo 7. Aplicación profética. Tu manto espiritual hoy. Ahora quiero hablarte a ti, que estás escuchando este mensaje. Quizá no te llamas Eliseo, ni conoces a un Elías en persona, pero sí tienes un llamado sobre tu vida. Tal vez eres alguien que lleva años sirviendo sin ser visto, alguien que ha permanecido fiel aunque otros se fueron, alguien que siente que camina detrás del llamado de otro, pero en el fondo sabe que Dios también ha puesto algo profundo en su espíritu. Quiero decirte, Dios no se ha olvidado de tu fidelidad. Dios no ignora las veces que serviste cuando nadie miraba. Dios vio tus Gilgal, tus Betel, tus Jericó, tus Jordán. Tal vez tu manto no sea un ministerio público. Quizá tu manto es tu familia, tu empresa, tu intercesión, tu servicio silencioso, tu llamado a acompañar a otros. Pero hay una realidad. Todo hijo fiel termina recibiendo herencia. No sueltes. No abandones. No retrocedas justo cuando estás cerca del Jordán. Si estás en una temporada de prueba, recuerda. Dios te está formando como heredero, no como espectador. Si estás en una temporada de silencio, recuerda. Dios está trabajando en tu carácter más que en tu visibilidad.
Si sientes que tú, Elías, está lejos o ya no está, recuerda. El mismo Dios que lo sostuvo a él, quiere sostenerte a ti. Tu parte es esta: permanecer, servir, honrar, obedecer y no soltar el llamado. El manto caerá sobre los que decidan no quedarse a mitad del camino. Señor, venimos delante de ti con un corazón dispuesto. Reconocemos que muchas veces hemos querido el manto, sin abrazar el proceso, la doble porción sin la doble obediencia. Perdónanos por buscar atajos, por cansarnos, por querer soltar cuando el camino se hizo largo. Hoy te pedimos, haznos como Eliseo. Danos valentía para renunciar a lo que ya no pertenece a nuestra temporada, para dejar nuestros bueyes y quemar nuestros arados, con tal de tomar lo que tú has preparado. Danos un corazón de siervo. Que no busquemos aplausos sino propósito. Que sirvamos con fidelidad, aun cuando nadie nos vea. Danos resistencia espiritual. Que no nos detengamos en Gilgal, Betel o Jericó, sino que crucemos el Jordán contigo, aunque no entendamos todo lo que viene. Entréganos el manto correcto. No para nuestra gloria, sino para llevar tu presencia, tu palabra y tu amor a esta generación. Hoy rendimos delante de ti nuestra vida, nuestro carácter, nuestros sueños y temores. Forma en nosotros el corazón de un verdadero heredero espiritual. Y declaramos: no seremos espectadores. No viviremos de recuerdos. Cruzaremos el Jordán contigo. Veremos tu mano en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Si esta oración es tuya, dilo en tu corazón: Señor, aquí estoy. Haz en mí lo que hiciste en Eliseo. Si ese mensaje toca tu corazón, dale like, comparte y comenta amén. Somos Das Plenitud Vida. Decreta con propósito. Administra con sabiduría. Siembra con generosidad.